Bien, a continuación y finalmente vamos a hablar de las entrevistas que realizamos a dos enfermeras. La primera de ellas es María José Company, trabaja en el área de postoperatorio de cirugía en el Hospital de la Fe en Valencia, también llamado Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, y a Laura García, nuestra profesora de gestión de muestras biológicas, la cual trabajó en la planta de oncología en el Hospital General. Primeramente vamos a hablar de la entrevista de María José Company, en la que nos introdujo un poco sobre su profesión, sobre su carrera. Desde que comenzó en la enfermería ha estado trabajando en la misma área, está muy contenta, y le preguntamos, aprovechando esto, ¿no?, que cuál era el cáncer más común, puesto que en los cánceres hereditarios hemos visto que estaba el cáncer de mama, el colorectal. Ella nos respondió que el colorectal, que es el que más ha tenido la posibilidad de ver, que si hemos concretas era poliposis adenomatosa familiar o si era el colorectal no polipósico, síndrome de Lynch, y nos respondió que era la poliposis adenomatosa familiar, puesto que los pólipos tienden a aparecer cuando los sistemas de replicación y demás de las células están dañados, están alterados. También preguntamos por los tratamientos y nos aseguró prácticamente que cuando se diagnostica se lleva a cirugía, y dependiendo de cómo avance después de la cirugía se recomienda quimioterapia o radioterapia, depende del paciente y del cáncer y demás. ¿Qué tipos de muestras suelen recogerse? Lo preguntamos con una curiosidad porque dependiendo del cáncer pueden recogerse tipos de muestras para procesarse de diferentes formas. En este caso, y como el más común era el de cáncer colorectal polipósico o poliposis adenomatosa familiar, pues nos explicó que la que actualmente se hace es muy sencilla, y es la de determinación de sangre oculta en las heces, y se hicieron varias pruebas y salieron unos porcentajes bastante buenos en cuanto a diagnóstico. Es decir, una parte sustancial de las personas que tienen sangre oculta en heces pueden estar relacionados con un cáncer del colon o del recto. Y bueno, también hay especialidades de test de detección de sangre oculta en heces que pueden ser inmunológicos y se basan en la relación específica entre la hemoglobina humana y el anticuerpo y demás. Hay muchas técnicas y también están los test químicos, que por una parte también pueden ser más accesibles a determinados hospitales porque son más baratos o más sencillos. Finalmente, le preguntamos si había conocido alguna investigación que se estuviera haciendo en la Fe o que ella conociese y demás, y nos aseguró que se está instaurando la medicina perioperatoria, que básicamente pues lo que sucede es que intentan que el paciente llegue a las mejores condiciones de la cirugía para que salga todo lo mejor posible, y eso implica muchísimas cosas. Implica que se hagan controles continuos de los niveles de glucemia, la rehabilitación respiratoria, es decir, preparar a la persona para la cirugía y para que esté totalmente en las condiciones mejores que pueda antes de ser operada. Y básicamente sería todo esto, y le agradecimos enormemente su colaboración con nosotros para este trabajo. Después tenemos la entrevista a Laura García, nuestra profesora. Bien, les hicimos preguntas muy parecidas porque queríamos contrastar diferentes experiencias y conocer diferentes informaciones. La primera, pues qué tipo de cáncer era más común. Laura nos dice que había muchos tipos en los que, por ejemplo, predominaba a lo mejor el cáncer de pulmón, el de mama, el de estómago. En cambio, ¿no?, como nos había dicho María José, por ejemplo en la Fe a lo mejor habían más pacientes de cáncer colorectal. Después, ¿qué tipos de muestras se requerían? Pues Laura nos explica que se extraían muestras de médula ósea. En caso de leucemias, por ejemplo, sospecha de leucemias, también se extraía líquido cefalorraquídeo, una infinidad de pruebas. A continuación también le preguntamos qué tipos de pruebas en sí, en el sentido, ¿no?, de para qué se utilizaban. Es decir, tú puedes extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿y para qué? Pues bien, ella nos vuelve a decir las pruebas hematológicas, los controles de glucemia. Aquí coincide con María José, que también nos decía que deben hacerse controles de glucemia y demás. También le preguntamos por el tratamiento, y no es muy específica en este aspecto, puesto que no abarcaba a todos los pacientes y cada paciente tiene una situación totalmente diferente, un estadio de avance y de diseminación totalmente distintos, así que es muy complicado que nos pudiera decir
específicamente de algún paciente. Después también le preguntamos si había algo que tuvieran en común y en fin, ella hablando más personalmente, realmente nos dijo que bueno, sí, que a nivel psicológico y a nivel físico cada persona es totalmente diferente a la hora de enfrentar un cáncer. Puede avanzar de una forma, puede avanzar de otra, puede afrontarlo de una forma, puede tomárselo mejor, peor, tener que ir a un psicólogo, no ir, la familia también. Es un proceso bastante doloroso. Y con relación a esto le quisimos preguntar un poco más personal, puesto que también tenemos algo más de confianza por el curso que hemos tratado juntos y bueno, nos dijo que fue una experiencia dura, no es agradable ver a personas que les padecen esta enfermedad, pero que también tiene su punto bueno, digamos que es una sensación agridulce, porque cuando mejoran enseguida, aunque sea algo muy pequeño, es muy reconfortante ver cómo se sienten bien y cómo se alegran y ver que van a mejor. Le hicimos una pregunta mucho más, digamos, con controversia, algo más social, y le dijimos tal cual: ¿crees que el cáncer es un tema tabú socialmente hablando, o que sencillamente es una enfermedad que hace mucho daño a cualquiera que la padece y que no suscita ganas de hablar sobre ella? Como muy muy bien dice Laura en su respuesta, el cáncer es la enfermedad de este siglo, es cierto, y probablemente en unos cuantos años, tal y como dice ella, se vayan avanzando y tengamos muchísimos recursos de por lo menos mantener en buen estado, por el hecho de que el cáncer, prácticamente la mayoría de las personas que lo sufren, es ya crónico. Entonces hay que intentar concienciar, centrarse también en el ámbito psicológico, y se puede vivir muchos años con ella siempre y cuando, pues, con estos avances y tal vez algún día llegar a conseguir la cura y solucionar este problema. Y bueno, hasta aquí llega también la entrevista de Laura. Y ya por último vamos a ver la autoría. Nuestros nombres son Bernabé Palacios y Elena Peñarrubia. Estos vídeos se han hecho para especialmente la asignatura de Biología Molecular y Citogenética. Pertenecemos a un curso, estamos haciendo una formación profesional de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Nuestra clase es 41Ñ y en el centro en el que nosotros estudiamos es el CIP FP Ciudad de la Prenent. Aquí abajo tenéis como ya sabéis, esto está subido aquí, tenéis nuestro canal, y siempre que queráis os podéis pasar por ahí para ver las novedades que iremos subiendo, además de los enlaces de Kahoot, para que sea más divertido. Así que nada, esperemos que os hayan gustado mucho estos vídeos, esta saga de vídeos relacionada con el cáncer, y pronto tendréis más noticias de nosotros.